Taiko no Tatsujin es un juego de ritmo, desarrollado por Namco, que consiste en tocar un tambor japonés al ritmo de la música, y que a la fecha ya posee más de 60 juegos entre máquinas de arcade, juegos de consola de sobremesa, en portátiles y demás. Originalmente partió siendo un juego netamente de arcade, y la forma de jugarlo era mediante un gran controlador que simulaba ser un tambor japonés real. Pero al pasar el juego a consolas, debieron adaptar este sistema a uno que fuera más universal, usando de esta manera los mandos de las consolas. A la par de esto, empezaron también a distribuir pequeños controladores que simulaban jugarlo en un arcade, pero a una escala mucho menor, conocidos como Tatacons o Taiko Drum. Los originales fueron de la marca Hori, y al pasar el tiempo, compañías externas y terceros empezaron a distribuir sus propios tambores, e incluso controladores completamente distintos para jugar el mismo juego, teniendo diferentes precios y calidad. La pregunta que abarcaremos ahora es, ¿cuál es el mejor controlador de Taiko en el mercado? En este video veremos unos cuantos controladores que quizás puedan ayudar a resolver ese interrogante. Sin más preámbulo, démosle. Empezaremos viendo el tambor original de la marca Hori, para Nintendo Switch o PlayStation 4. Tomaré ambos ahora mismo, ya que son prácticamente idénticos. Las únicas diferencias que tienen es su diseño, siendo el de PlayStation 4 café y el de Nintendo Switch rojo, y la forma que destinan sus botones dependiendo de la plataforma en la cual se va a jugar. La calidad de este tambor es excelente y posee un diseño muy bonito, permitiendo jugar de forma simple y divertida. Su precio ronda los $70, y es una compra que muchos amantes del juego prefieren hacer por su precio no tan elevado y por la calidad que ofrecen. Este tambor incluso da la posibilidad de poder manipularse para modificarlo y hacer que detecte incluso mejor los toques, haciéndolo una buena opción si realmente estás interesado en comprar uno. Este es el estándar que tendremos en el video, todo lo que sea mejor o peor será tomado en una escala desde este tambor en adelante. El siguiente tambor que veremos es de la marca... Bueno... Este es uno de los tambores alternativos que hay en el mercado. De estos hay muchos y de diferentes marcas. La más grande diferencia que tiene respecto al tambor Hori es su calidad. De primeras se puede notar que la caja está hecha con mucho menos cariño, los materiales con los que está hecho son de peor calidad, y una de las cosas que más me llama la atención es la forma en la cual está hecho. No me refiero a su estética, es prácticamente igual al de Hori sin contar que está un poquito menos inclinado, sino que si tocamos la superficie del tambor podemos notar que tiene una especie de botón, varios botones que suenan si los apretamos, mientras que el tambor Hori simplemente no es así, es totalmente sólido. Ooh, okay, so this is the drum. This is weird. What is this? What is this? It's like a weird, messy feeling. Su precio es notablemente menor, rondando los $30 o $40, y tiene una vida útil que oscila entre el mes y los 3 meses a comparación del Hori, que puede durar fácilmente un año. Realmente esto es una ruleta rusa, puede que te dure mucho más o puede que no te dure absolutamente nada. El que tengo yo tiene un poco más de un mes de uso y ya no me funciona del todo bien. Algunos rojos lo detecta mal y esto es producto del desgaste que recibe el controlador de tantos golpes que le terminó dando. Este tambor no se puede modificar para tener una mejor detección de golpes, o no que yo sepa. He buscado en muchos lados y en ninguno he visto un tutorial de cómo hacerlo. Y por último, para terminar de ver los controladores que simulan el tambor, tenemos el que es a mi parecer el mejor que podrías comprar si tienes los medios para hacerlo. Se trata del Taiko Force Level 5, un tambor de Taiko creado por personas externas que simula a la perfección lo que sería el control usado en los arcades de Taiko, teniendo un tamaño de más de 40 centímetros y un peso de más de 7 kilos. Es una verdadera bestia. Es multiplataforma y se debe usar con baquetas especiales de madera, las cuales no vienen incluidas con el tambor y tienen un precio entre los $10 y los $15. Usar este tambor es la gloria. Tiene una increíble detección en los toques, tiene una vida útil enorme y una calidad perfecta. Es la verdadera experiencia a la hora de jugar Taiko. ¿Qué es lo malo de este controlador? Bueno, su precio es algo a tener en cuenta, costando en el mejor de los casos $320 y subiendo hasta los $400. Una verdadera barbaridad.
Ya hemos visto 3 tambores de Taiko, uno mejor que otro, con diferentes precios y calidad. Pero ahora, ¿qué hay de los controladores que no buscan dar una experiencia similar al arcade, sino una comodidad y rapidez a la hora de jugar? De estos hay varios. Taiko no Tatsujin es un juego tan simple que podrías incluso jugar con un mando de NES. Pero me gustaría detenerme en el siguiente, K28, un controlador que se presenta como un teclado, pero a la vez un mando de juego, compatible con muchos juegos de ritmo y plataformas, entre ellos Taiko no Tatsujin. La forma en la cual se juega es completamente idéntica a jugarlo en un computador o con un teclado externo de PC, usando 4 botones para las notas, siendo esta una manera que a mí me parece tremendamente cómoda. Además de ser bastante interesante y tener una calidad muy buena, es realmente bonito, teniendo efectos de luces y un diseño muy elegante. El controlador da la posibilidad de jugar otros juegos de ritmo, como Boes, Dimo, Pianista, etc. Por lo que si te gustan tanto los juegos de ritmo como yo, es una muy buena compra. Su precio es de $150 y se compra en la página de Gamo2. Adjuntaré links en la descripción para que visites tanto este controlador como todos los demás mencionados en el video. Y esto es todo, ya vimos 4 controladores diferentes para jugar Taiko y la decisión recae en ti de cuál utilizar, o si directamente prefieres otra manera de jugar. Si a ti te es cómodo la forma en la cual juegas actualmente, eso es todo lo que importa. Si te gustó el video, pincha el botón de me gusta, suscríbete para más contenido de este estilo y si quieres que hable de algo en específico en el próximo video, coméntamelo. Este es el primer video que subo al canal, así que agradezco mucho a todos los que lo vean por estar aquí. Muchas gracias. Ten un buen día y nos vemos pronto. Chau chau.